Vamos a orar para ponernos en manos de Dios a fin de que Él esté con nosotros. Oramos. Bendito Dios y Padre, una vez más nosotros buscamos tu rostro en oración. Incluso como hemos terminado cantando, iniciamos orándote, Señor. Déjanos conocerte más, déjanos escuchar tu voz para ser más como tú, Señor. Permítenos que nosotros podamos más mostrar al mundo tu amor. Sé con nosotros, habla nuestras vidas y que esto no sea solamente una mera palabra que caiga en nuestro corazón, sino que ella produzca frutos en nuestros corazones, nos guíe, conforte nuestras almas y traiga a Cristo a los que no te conocen. En Él te rogamos estos favores. Amén. Hoy en día, amados hermanos, estamos en una era que no es post-COVID, porque el COVID no se ha terminado todavía. No es post-COVID, porque el COVID no ha terminado. En muchas situaciones, en muchos países, en muchas familias, para muchos hermanos, no solo una amenaza es el COVID ahora mismo, sino que también lo es el desempleo, las situaciones familiares, de salud. La salud de algunos ha sido golpeada, de algunos. Incertidumbre ante proyectos y así pudiéramos mencionar muchísimas cosas más. Por ejemplo, todos sabemos lo que está pasando en Colombia y a veces uno lo menciona, hermano, pero no es lo mismo mencionarlo incluso que estarlo viviendo. Y la situación está bien crítica allá. Y los hermanos no son ajenos a eso. Los hermanos también, hay mucho pueblo de Dios que allí también está sufriendo. Pero no solo la nación de Colombia, hay muchas naciones en situaciones críticas y difíciles. Y algunas naciones más afectadas o más agravadas que otras. Y así como cada nación tiene una crisis diferente, así cada familia tiene una crisis diferente. Y cada hermano tiene una crisis diferente. Hoy vamos a ver en la práctica que la iglesia siempre ha contado con recursos al enfrentar sus diferentes situaciones también. La iglesia siempre ha contado con recursos al enfrentar sus diferentes situaciones. Vamos a ir a Hechos, capítulo 20. Vamos a verlo desde el verso 1 hasta el verso 6. Hechos capítulo 20, verso 1 al verso 6. Lo voy a leer. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Este texto lo vamos a estudiar con el encabezado Recursos de la Iglesia de Cristo en la práctica. Recursos de la Iglesia de Cristo en la práctica. Y solo vamos a ver 2 cosas aquí. Primero veremos aprendiendo de lo que Pablo hacía. Eso es lo primero que veremos. Y luego veremos aprendiendo de lo que Pablo transmitía también a la iglesia de Cristo. Esas son las 2 cosas que veremos allí. Vamos inmediatamente a lo primero. ¿Qué Pablo hacía? ¿Qué podemos aprender de lo que el apóstol Pablo hacía? Recordemos que todo esto sucede en el contexto del tercer viaje misionero, que se relata a partir de Hechos 18 y que continúa en el capítulo 19, donde después de tener amenazas en Éfeso, finalmente ellos no tuvieron que hacer nada porque Dios lo hizo todo y Dios les libertó. Dios que usa muchos de diferentes maneras, les libertó y les dio la liberación que ellos necesitaban. Entonces, en ese ambiente que no había disturbio después de una liberación, ahí es donde inicia nuestro texto. En un ambiente donde no había disturbio, así inicia nuestro texto. Dice el verso 1, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, después que cesó el alboroto. Llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia.
El texto empieza mencionando que ya no había disturbio, ya no había alboroto. Recordemos que Pablo en Éfeso, porque es bueno que lo tengamos presente, en Éfeso estaba haciendo la obra. Luego tuvo un confinamiento por lo que le querían hacer daño, un confinamiento, y los que estaban con él también. Y los del lugar le pidieron que no saliera incluso. Entonces, después de él hacer la obra, después de tener un confinamiento, yo me pregunto, ¿no era justo un buen descanso ya que no había peligro? Él quería hacer la obra en Éfeso. La hizo. Después que la hizo, entonces tuvo un confinamiento por dificultades que iba a tener. Después de eso, ¿no era justo que el apóstol Pablo tuviera un buen descanso? Que pudiera decir, bueno, voy a tomarme unos días para descansar, para tomarlo suave. Yo creo que era justo, pero Pablo se dispone a seguir haciendo la obra. Pablo se dispone a seguir haciendo la obra. Para muchos de nosotros, luego de una semana laboral ajetreada, con muchas complicaciones, cuando llega el fin de semana, no hay una cosa más justa que descansar. No hay una cosa más justa que tomarse un descanso, que salir incluso a dar una salidita. Eso yo creo que no es pecado. Pero debemos tener cuidado porque haciendo algo que no es pecado, nosotros lo podemos convertir en pecaminoso solo por descuidar nuestro llamado al hacer del descanso y la salidita lo habitual. Nosotros a veces, después que tenemos una semana ajetreada, nos merecemos un descanso. Nos los merecemos. Pero tenemos que tener cuidado porque incluso un descanso lo podemos hacer pecaminoso al hacerlo lo habitual en nuestra vida. Para nosotros, en muchos casos, hacer la obra involucra solo movernos en nuestro mismo residencial. Hacer la obra. Solo cruzar la puerta del vecino. Solo pasar de un barrio a otro, de un sector a otro. Si es en este sector que vamos a hacer la obra y estamos en la zona oriental. Para nosotros involucra esto. Y la petición aquí, hermano, es que Dios nos dé que para nosotros, al igual que para el apóstol, sea prioridad hacer su obra. Hoy en día nosotros no tenemos que ir de Éfeso hasta la región de Macedonia. No tenemos que transitar tantos kilómetros para hacer eso. Porque hoy en día a nosotros no nos ha tocado tanto. La obra en nosotros en este día no es así. Hacer la obra de Dios implica visitar a los hermanos, pero también implica llevar el evangelio. Eso implica hacer la obra. Visitar a los hermanos, pero también implica llevar el evangelio como era costumbre del apóstol. En 2 Corintios, capítulo 2, verso 12 al 13, allí se dan detalles de por qué el apóstol tenía propósito de ir allá. Y allí se ven los propósitos evangelísticos del apóstol. Tenemos que aclarar algo, hermanos. Aunque nosotros leemos este itinerario de viaje en 6 versos de manera rápida, estos versículos agrupan un periodo de meses. No es solamente algo que fue pasando, porque cuando lo leemos en un minuto. Pero eso que está aquí narrado no pasó en un minuto. Eso tiene que ver en meses. Algunos estudiosos han dicho y fechan esto como el momento en el cual el apóstol Pablo escribió primera a los Corintios y segunda a los Corintios también. Entonces esto no fue algo que pasó de un día para otro. Esto abarca meses. Ahora sí, vamos a leer segunda a los Corintios capítulo 2, verso 12 al verso 13. Dice allí: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Dice el texto cuando empieza: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio. Los propósitos del apóstol están aquí descritos cuando él visitaba, llevar el evangelio también. No solamente era visitar a los hermanos, era también llevar el evangelio. Eso él hacía, aunque eso involucrara un sacrificio para él. En 2 Corintios 7:5 también se nos dice que incluso allí su cuerpo no tuvo descanso, pero eso no impedía sus propósitos. Eso no le impedía a él llevar el evangelio, aunque eso involucrara sacrificio y exposición. Ustedes saben, hermanos, que hoy en la palestra, aunque hemos mencionado a Colombia, y de hecho orábamos por Colombia ahorita. Perdón, hermanos. Nosotros hemos leído en la noticia también de lo que está pasando en la India, que es un país que está siendo muy afectado por el COVID, está rompiendo récords de muertes diarias.
Yo en estos días veía un documental, de esos documentales que son breves, que son de minutos, tal vez como 5 minutos duraba, informativo de cosas que están pasando en la India en medio del COVID ahora. Se mencionaba en el documental que hay un grupo que está contribuyendo en medio de la crisis sanitaria que hay. Ellos están llevando tanques de oxígeno para las personas que necesitan oxígeno, están habilitando algunas camas y están habilitando carpas para que las personas tengan lugares improvisados porque los hospitales están saturados. Ese grupo está haciendo eso, decía el informe. Ellos brindan asistencia médica básica también. Pero ¿saben qué? Decían en la transmisión que algunos de los que estaban contribuyendo en esta causa habían quedado afectados por el COVID. Es decir, personas que fueron a cooperar, algunos de ellos también fueron afectados por el COVID y están ayudando y están cooperando. Algunos se habían contagiado. El entrevistador, eso fue natural, que pasó. El entrevistador le preguntó a uno de los que estaba ayudando, ¿y ustedes los que quedan aquí no tienen miedo a contagiarse? Le preguntó el entrevistador, porque algunos de los que están ayudando se contagiaron. Y le respondió el entrevistado, el miedo a contagiar no es menor que el miedo a salvar vidas y ayudar. Wow, eso me dijo a mí, las piedras hablando. Cuando yo escuchaba eso dije, las piedras hablando. El miedo a que nos podamos contagiar es menor, le dijo la persona que lo está entrevistando, al miedo de no poder ayudar una vida, a no poder salvar una vida. En nuestro texto, amados hermanos, aquí está el apóstol dispuesto a hacer la obra, aunque eso involucraba para él un sacrificio. Ahí estaba el apóstol haciendo la obra. Por eso dice más adelante, el verso 2 y verso 3, lo leen conmigo, hermanos, dice allí, Hechos 20, y después de recorrer aquella región y de exhortarle con abundancia de palabras, llegó a Grecia, después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por a Macedonia. Como dicen los comentaristas, tal vez Pablo de alguna manera se dio cuenta que le querían hacer daño si se iba por la ruta marítima y prefirió irse por otro lado porque le querían hacer daño. Pero ese temor no hizo que Pablo se volviera para atrás y que no quisiera salir a hacer la obra. Así como esos voluntarios para con su labor, aquí está Pablo dispuesto a hacer la obra para su Señor también. Dispuesto a hacer la obra para su Señor, porque su miedo mayor era no poder cumplir con la obra de su Señor y no con algo que a él le pudiera pasar. Su miedo mayor era ese. Ojalá nuestra iglesia, amados hermanos, esté llena de hombres y mujeres dispuestos a hacer la obra con más temor a no hacer la obra que el Señor ha dicho que a otras cosas. Ojalá que nuestra iglesia esté llena así, de hombres y mujeres que estemos dispuestos a hacer la obra del Señor con más temor a no cumplir la obra que el Señor nos ha mandado que temor a otras cosas. Como esos hombres en la India, en ese documental, como el apóstol Pablo aquí. Sobre esto yo me preguntaba, ¿qué del mundo si los cristianos nos guardamos en casa? ¿Qué ustedes creen que pasaría? ¿Qué del mundo si los cristianos nos guardamos en casa y no salimos? ¿Qué del mundo si la sal que está llamada a preservar no lo hace? Quisiera que pensemos en eso. ¿Qué del mundo si la sal que está llamada a preservar no preserva? De hecho, yo veía en WhatsApp, le compartí a Lauren, de esos estados que ponen en WhatsApp las personas, que ponían algo sobre la sal. Y decía la persona sobre la sal que la sal es algo insignificante. De hecho, es una de las cosas que en cuanto a preparar un alimento es de las cosas que menos cuesta. La sal. Es una cosa que cuesta poco. Pero decía el estado en WhatsApp que cuando la sal falta, se siente en una comida. Decía el estado. Hermanos, nosotros somos la sal de este mundo. Nosotros somos la sal de este mundo. ¿Qué del mundo si la sal no hace su función de preservar? ¿Qué del mundo? ¿Qué del mundo si también los cristianos nos destinamos a descansar? Porque el COVID está pasando, es tiempo ahora de descansar. ¿Qué del mundo si nosotros decidimos hacer eso? Romanos 10:14, vamos allá. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Esa es la pregunta.
¿Cómo irán si no hay quien les predique? Y si nosotros estamos confusos en quiénes somos y cuál es el deber nuestro, así como el apóstol Pedro nos los aclara. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y verso 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, para que os anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En consecuencia de lo que somos y sabiendo lo que éramos, hay una misión para nosotros. En consecuencia de lo que somos y a sabienda de lo que éramos, hay una misión para nosotros: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Esa es la misión de nosotros. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la luz a la luz admirable. Cabe una pregunta aquí. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que yo cumplí con este propósito para el cual Dios me llamó? ¿Cuándo fue la última vez que yo anuncié las virtudes de aquel? Dice el texto en Hebreos, para eso Dios nos llamó, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. De hecho, hermanos, por todo lo que nosotros estamos, yo escuchaba una noticia con Lauren hoy y de verdad los dos nos asombrábamos de una noticia que escuchábamos. Sumada a tantas noticias que uno escucha, hermanos. Y miren, si algo necesita este mundo, no son más vacunas para el COVID, para que se alcance la humanidad, es a Cristo. Que Cristo sea anunciado. Y la manera de Cristo ser anunciados es de la iglesia haciendo su obra, como el apóstol Pablo le estaba haciendo. De nuevo, recuerden, el apóstol Pablo podía tomarse un descanso después de hacer la obra en Éfeso y después de tener incluso un confinamiento porque le querían hacer daño. Podía descansar, pero no, él se embarcó a hacer la obra, a seguir haciendo la obra. Hay ejemplos para nosotros y eso es lo primero que vemos en nuestro texto, lo que hacía el apóstol. Aunque eso implique un sacrificio, aunque eso implique muchas cosas. A veces el hermano Isidro me ha llamado y me ha dicho, hermano, ¿cuándo vamos a ir a visitar a fulano? Y cada vez que el hermano Isidro me escribe, que me pregunta eso, mire, yo nada más pienso en el tránsito, hermano. Es en el tránsito que yo nada más pienso. Porque yo no vivo tan cerca. Cada vez que me toca hacer eso, nada más pienso en el tránsito. Pero estamos llamados a eso, como dice el libro de Hebreos, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Y el deseo, hermano, es que para nosotros también sea prioridad, sea importante hacer la obra del Señor. Esa es la petición. ¿Qué hacía el apóstol? El apóstol hacía esto. Ese es el ejemplo del apóstol en un mundo que no era muy diferente a como es el día de hoy, que tenía también sus situaciones. Eso hacía el apóstol, ¿qué? Hacer la obra del Señor. Llevar las verdades, anunciar a Cristo. Eso es lo primero entonces. Lo que hacía el apóstol era como prioridad hacer la obra del Señor. Ahora, ¿qué podemos aprender de lo que Pablo transmitía? Es bueno que sepamos que en la Biblia hay muchas historias relatadas y ninguna de ellas está de más aquí en la Biblia, hermanos. Ninguna de ellas. En todas las historias relatadas que están aquí hay enseñanzas para nosotros. Todas las historias que están en la Biblia, en todas hay enseñanzas para nosotros. Cuando nosotros leemos esta historia, vemos que los hermanos en tiempo del apóstol Pablo no tenían sufrimiento por el COVID. El COVID-19 ni se conocía por ahí. No tenían sufrimiento por el COVID-19. Pasaban por tiempos en que la fe era perseguida. En que la fe era perseguida. Y tal vez en ese momento, cuando el texto empieza diciendo que no había disturbio, pero más adelante, cuando seguimos leyendo, en el mismo Éfeso se levantó inconveniente. Entonces en los hermanos había preocupación porque la fe era perseguida. En los hermanos, en tiempo del apóstol, también podía haber inseguridad, temor. Y más ahora, en un momento en el que ellos sabían que el apóstol Pablo se iba. Recuerden, él estaba en Éfeso. Y se iba a la región de Macedonia. Se iba a otro lugar, iba a cruzar para Europa en este caso. El que les había instruido se iba y ya él no iba a estar con ellos. Y el solo hecho de saber que alguien tiene que encarar algo sin la persona que lo guía estar ahí, ya eso trae incertidumbre. Tú saber que tú tienes que seguir haciendo algo
sin que la persona que te instruye, que te guía, está ahí presente. Eso solamente saberlo trae incertidumbre. Incluso eso puede traer preguntas. ¿Y ahora cómo yo me voy a hacer? ¿Y ahora cómo yo me hago? ¿Cómo yo resuelvo ahora que el apóstol Pablo se va para Macedonia? Porque ahí los hermanos, la mayoría se van a quedar ahí. La iglesia se iba a quedar ahí en Éfeso. Había una iglesia en Éfeso. Lucas quería que nosotros supiéramos qué hizo Pablo antes de irse a Éfeso. ¿Qué hacía Pablo cuando visitaba la iglesia? ¿Qué Pablo les daba? ¿Qué Pablo les suministraba? Eso es lo que Lucas quería. Y eso fue lo que Lucas plasmó aquí. Verso 1 y verso 2 leemos. Verso 1 y verso 2. Una vez más leemos. Hechos 20. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos. Y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles una vez más con abundancia de palabras, llegó a Grecia. En nuestro texto, todo gira alrededor de una acción que se repite. Todo gira alrededor de lo que Pablo no dejaba de hacer cuando visitaba a los hermanos. ¿Saben qué? Exhortar. Todo gira en torno a eso. En nuestro texto todo gira en torno a lo que Pablo hacía cuando visitaba la iglesia, a lo que Pablo le transmitía, lo que Pablo le daba a la iglesia antes de irse cuando llegaba a donde los hermanos. Pablo les exhortaba. Todo el texto gira en torno a eso, a lo que Pablo le suministraba a la iglesia. Les exhortaba. En 2 versos aparece la misma palabra para Lucas decirnos a nosotros lo que Pablo le suministraba a los hermanos. No una dosis de vitamina D. Sí, porque siempre ahora uno le pregunta a cualquier persona sobre el COVID, ¿qué toma? Y siempre le va a decir que va a tomar. Pablo no le estaba suministrando a los hermanos una dosis de vitamina D, ni de vitamina C, ni una poción que Lucas, como médico amado, le había preparado diciéndole, llévale eso a los hermanos cuando tú lo visites, para que cuando tengan una situación de salud se tomen eso. Pablo, cuando visitaba a los hermanos, no les recomendaba un lugar donde esconderse para cuando fueran atribulados. Pablo no hacía eso. Pablo no le estaba diciendo a ellos dónde esconderse para cuando ellos fueran atribulados, nada de eso. Lo que Pablo hacía es que les exhortaba. Eso era lo que Pablo hacía. Les exhortaba. Y la palabra que Lucas usa aquí viene del verbo parakaleo. Viene del verbo parakaleo, donde el uso de ese verbo era para exhortar, consolar, alentar, animar. Ese verbo, esa palabra que está usando el apóstol Pablo, Lucas, que está escribiendo, la está usando con la intención de la palabra, que es exhortar, consolar, alentar, animar. Es la misma palabra que aparece en 1 Tesalonicenses 3, 2 al 3. Vamos allá, hermanos. 1 Tesalonicenses 3, verso 2 al verso 3. Dice allí: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, el apóstol Pablo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destituidos. En el verso 2 dice, para fortaleceros y alentaros, para exhortaros, para que los exhorte, para que los anime, para que los aliente. Para eso Pablo mandó a Timoteo, para que los exhorte, para que los anime, para que los aliente. Y el punto es que Pablo, cuando visitaba a los hermanos, incluso cuando comisionaba a otro para que visite a los hermanos, como Timoteo, era con el propósito de que animara a la iglesia. Ese era el punto ahí. Ese era el punto, que animara a la iglesia, que la consolara, que alentara sus corazones, que le diera esperanza, que le diera valor. Y esto no es algo exclusivo de una ocasión especial o de una persona, sino que por la Biblia podemos ver que esto era lo que hacían los hombres de Dios. Vamos a Hechos 14, verso 22. Hechos 14, aquí vamos a ver unos versos rápidos. Hechos 14, 22. Dice así: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran, es decir, animándolos, la palabra exhortándolos, animándolos, alentándolos a que permanecieran en la fe, que perseveraran en la fe, y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Hechos 15, 32, ahí mismo en Hechos, vamos a ir capítulo por capítulo, 3 textos.
15:32 dice, siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Es decir, animaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Hechos 16, ahí mismo, una página más adelante, verso 40. Cuando salieron de la cárcel, en esa ocasión cuando estaban en Filipos, cuando salieron de la cárcel, fueron a la casa de Lidia y al ver a los hermanos, ¿saben qué hizo Pablo? Los consolaron y partieron, los exhortaron, los animaron, les fortalecieron. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que dice el texto. Y es que la iglesia a través de la historia siempre ha necesitado muchas cosas, amados hermanos. La iglesia siempre ha necesitado muchas cosas. Cuando decimos la iglesia decimos los hermanos, no las paredes. Las paredes lo único que necesitan es pintura. Pero la iglesia, los hermanos, siempre a través de la historia hemos necesitado muchas cosas. Pero si algo ha necesitado y necesita cada hermano de la iglesia es ser animado, ser consolado, ser fortalecido, ser alentado. Eso siempre ha necesitado la iglesia de Cristo, ser alentada. Hay mucho frente ahora mismo y los tiempos que estamos viviendo no es para menos, hermanos. La iglesia necesita ser alentada. Los hermanos necesitamos ser alentados, ser animados, ser fortalecidos. La palabra en Hechos nos deja ver como ejemplo que le suministraba a Pablo a los hermanos. Que como decía alguien, más que ser como los amigos de Job, que se acercaron para reclamar, para condenar, para juzgar, que nuestras vidas sean para animar y para consolar. Que cuando nosotros nos acerquemos a alguien, amado hermano, sea para dar esperanza y para guiar. No para condenar, sino que como el apóstol Pablo, cuando nos acerquemos a los demás, sea precisamente para esto, para animar, para consolar. Ese es el ejemplo y está aquí para que eso sea lo que nosotros hagamos en Hechos 20. Ese es el ejemplo y está aquí para que lo hagamos. Es cierto, los primeros que deben consolar a la iglesia, ¿saben quiénes son? Son los pastores, los que ministran la palabra. Esos son los primeros que deben consolar a la iglesia. Pero no son los únicos que deben hacerlo. No son los únicos que deben hacerlo. Vamos a 2 Corintios capítulo 13, verso 11. 2 Corintios 13, verso 11. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, aunque lo pongan, no sé si lo van a poner en la Reina Valera. Dice allí, amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. El apóstol allí despidiéndose. Termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, exhórtense unos a otros, anímense unos a otros, aliéntense unos a otros. ¿De qué manera nosotros aportamos un hermano? De esta manera. Ese es el mandato del apóstol. Anímense unos a otros. No, es que eso es una función del pastor. Eso es una función de Isidro. No. El apóstol está escribiendo a la iglesia de los Corintios. Y a la iglesia le dice, anímense unos a otros. Consuélense unos a otros. Hebreos 13, verso 12 al verso 13. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Hebreos 3, verso 12 al verso 13. 3. Dice allí, verso 12, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Ese es el mandato. Animaos los unos a los otros. Alentaos los unos a los otros. A veces uno tiene una interacción con otro hermano y cuando termina el tiempo de interacción, lo menos que a veces hemos hecho es animarlo. Cuando ese no debería ser el propósito de la visita. Si pasamos un tiempo con un hermano, qué penoso es saber que a veces lo menos que hicimos cuando estuvimos presentes con esa persona fue alentarnos unos a otros. No, porque eso le toca al pastor. No, el mandato es a todos nosotros. Alentémonos unos a otros. Todos estamos llamados a animarnos los unos a los otros. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros sacamos tiempo para este propósito? ¿Cuántos hermanos en nuestra iglesia con diferentes situaciones?
¿Cuántos hermanos con diferentes situaciones? Y es un sacrificio salir de la casa, y sobre todo cuando uno llega en la noche cansado. Pero cuando sacamos un tiempo para decir, déjame visitar a la hermana fulana o al hermano fulano de tal. Y esto no se hace con un simple saludo. Es pasando tiempo con los demás, es dedicando tiempo y apartando tiempo para los demás, sea conversando por teléfono o sea visitándole, que le visitemos. Yo recuerdo con este día llamé a un hermano y cuando me tomó la llamada, que hablamos, empezamos a hablar, yo le hice un saludo, ¿cómo está, hermano? Y me dijo, bien, mi hermano, gracias al Señor. Yo dije, bueno, si está todo bien, ya no hay que preguntar más nada. ¿Ustedes saben qué, hermano? Duramos una hora hablando de ahí para adelante. Porque después ya, gracias a Dios que era por WhatsApp, duramos una hora hablando de ahí para adelante. Porque después ya ahí empezó a contar algunas cosas. Yo también a decirle por qué orar y la persona también a decirme por qué orar. Saludándonos unos a otros no es necesariamente la mejor forma de animar y alentarnos y dar esperanza. Es sacando tiempo intencional para visitar un hermano, para pasar tiempo con un hermano. Es de esa manera. Recuerden, esto se lee rápido, pero esto pasó en un itinerario de meses. Esto no pasó de un día a otro. Se lee rápido, pero lo que está aquí es un itinerario que pasó en meses. Es pasando tiempo con los demás que nosotros podemos consolar. Pasando tiempo con los demás, sea visitando o sea por teléfono. Algo más para terminar, un texto que leía nuestro hermano Isidro esta mañana, segunda a los Corintios 1, vamos allá, hermano. Segunda a los Corintios capítulo 1, verso 3 al verso 11. Dice así, segunda a los Corintios 3, 1, 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Porque no queremos que ignoréis, hermano, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Ustedes saben que cuando yo leí este texto, hermano, nada más me vino a la mente David en los Salmos. David en los Salmos a veces empezaba un salmo exponiendo su causa delante de Dios. Y exponiéndola, a veces uno se identifica mucho con David porque uno ve su causa de tristeza, de esto, de lo otro. Pero al terminar el salmo, por lo regular, David terminaba a veces fortalecido cuando empezaba a orar. Aquí el apóstol dijo que él mismo pensaba que iba a perder la esperanza. Pero él está terminando el verso 10, el cual nos libró de tan grande peligro de muerte y nos librará. Así está terminando el apóstol allí. Pablo mismo durante este tiempo y otros momentos fue consolado por el Señor. Y por eso, por experiencia, él le llama al Señor el Dios de toda consolación. Él le llama a Dios de esa manera. Y miren, yo cuando escribía esto, puede parecer hasta cruel y hasta falta de amor. Puede parecer así. Pero hay muchos momentos, amados hermanos, hay muchos momentos en que no habrá mejor bálsamo en muchas diferentes situaciones que el ser animado, o que el animar a otro hermano. Sí, es cierto que en ocasiones la idea también es proveer para necesidades, pero hay muchas ocasiones en que no habrá mejor bálsamo para un hermano que el ser animado. No habrá un mejor bálsamo que ese, el ser consolado, el ser fortalecido, el recibir esperanza.
Por eso el apóstol a los tesalonicenses, al terminar el capítulo 4, les dice: alentaos con estas palabras. Porque precisamente es con la palabra, en la manera como Pablo lo leímos ahora en Corintios, que el Señor nos ha consolado a nosotros con su palabra, que nosotros entonces consolamos a otros. En esa manera. Como predicaba el hermano Isidro esta mañana, de Juan también consolándonos a nosotros con todo un libro en el Apocalipsis. Lucas no quiso relatar todo lo que pasó detalle a detalle en este tiempo que se abarca aquí. Lucas no lo detalla todo detalle a detalle. Y yo me pregunto, ¿ustedes se imaginan? Lucas, a quien le escribe, el destinatario principal es Teófilo. ¿Ustedes se imaginan que Teófilo le preguntara: ven acá, Lucas, pero tú omitiste muchísimo detalle de meses del trabajo de Pablo y de la obra? ¿Qué pasó? ¿Por qué tú omitiste tantas cosas? ¿Por qué tú quitaste? Nosotros podemos preguntarle a Lucas: ¿por qué pasó? Tú nos dejas a nosotros con muchísimas preguntas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tú no escribiste todo detalle a detalle? ¿Qué fue lo que el apóstol hizo en todo ese tiempo? Yo creo que Lucas nos respondería a nosotros de esta manera. Esto es lo más importante que todos ustedes deben saber de esos viajes: lo que el apóstol Pablo hacía y lo que el apóstol Pablo transmitía a la iglesia. Ustedes no tienen que saber todo lo que pasó en ese tiempo. Lo más importante es que ustedes sepan lo que él hacía, que el apóstol salía a hacer la obra, y lo que el apóstol transmitía cuando salía, que exhortaba. Eso le suministraba Pablo a los hermanos, que el apóstol Pablo exhortaba. Para los que son de Dios es prioridad hacer la obra del Señor. Y los que son de Dios, así como Él nos ha consolado, ellos no aprovechan las oportunidades para acusar, sino más bien para animar, para consolar, para alentar y guiar a otros. ¿Por qué animarnos los unos a los otros? Porque ejemplo tenemos. Ejemplo tenemos. Porque es un mandato también, como lo hemos visto en Hebreos, como lo hemos visto a los Corintios también. Y porque también es un método que Dios usa para bendecir y edificar la iglesia. El apóstol Pablo, que habla de cómo él fue atribulado, es el mismo que al final habla acerca de esa confianza en el Señor, de que le ha de librar también. Ojalá, hermanos, que nosotros en la palabra del Señor no la pasemos por delante y no leamos la historia como algo que no tiene que ver con nosotros. Como yo decía anteriormente, cuando Lucas le escribió a Teófilo, no tuvo que ponerle detalle a detalle todo lo que pasó. Él le puso lo más importante para nosotros: que nosotros supiéramos lo que el apóstol hacía, que nosotros supiéramos lo que el apóstol suministraba a la iglesia. Ánimo. Ojalá, hermano, incluso pensaba yo en el día de hoy, que el letrero que tiene la iglesia ahí adelante, fácilmente se lo pueden cambiar y ponerle ahí: la iglesia de los que se animan. La iglesia de los que se animan. Podemos cambiarlo sin ningún tipo de inconveniente. Eso. Porque precisamente la iglesia está para animar. La iglesia está para consolar. Para que uno a otro nos consolemos. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios Padre, nosotros hemos venido delante de ti. Nos hemos presentado ante tu palabra. Que ella, oh Señor, a través de tu Santo Espíritu, sea la que haga la obra en nosotros. Que ella sea la que nos ayude, oh Señor, a poner en práctica lo que nosotros, las historias y los relatos que incluso leemos en tu palabra. No están de más, Señor. Están allí también para enseñarnos cosas a nosotros. Y el mundo y la iglesia hoy necesita, oh Señor, de consolación. Necesita también saber cuál es nuestro llamado. Lo necesitamos. Hacer tu obra, Señor. Trae salvación también a los que no te conocen, Padre soberano, que es incluso la manera, haciendo la obra, en que tú, oh Dios, traes a otros a Cristo, a través de la obra que nosotros hacemos. Ayúdanos en Cristo y llévanos con bien a nuestros hogares. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.